El primero, el doctor Sergio Fajardo, con un tema que sí que le duele a los colombianos y le duele a los expertos, no solamente a los colombianos. Y cuando hablo de los expertos es el tema de los impuestos. Todos, prácticamente todos, pero hablando específicamente sobre su propuesta, doctor Fajardo, usted ha hablado, como los demás, de que hay que hacer una urgente reforma estructural, una reforma tributaria estructural, lo han mencionado todos. Usted ha mencionado la palabra reducir impuestos a empresas, todos también lo han hecho. Una que llama poderosamente la atención, ampliar la base contribuyente y revisar las excepciones y privilegios. Eso en plata blanca significa, dicen los expertos, que lo que se va a hacer es destapar un hueco para tapar otro, porque se le va a bajar el impuesto a unos sectores y si le entiendo ampliar la base es aplicarlos a otros. La pregunta concreta es, ¿qué sectores y qué colombianos deben prepararse en un eventual gobierno suyo para pagar impuestos que hoy no lo hagan? Juan Roberto, yo quiero explicarle primero con respecto a nuestra propuesta de reforma tributaria. De hecho, yo no voy a llegar a hacer una reforma tributaria. Yo he insistido en que vamos a recibir lo que tenemos que organizar el gobierno a partir del 7 de agosto, construir nuestro plan de desarrollo y no empezamos prometiendo, como ya pasó por acá, donde se prometía que se firmaba en mármol que se iban a reducir los impuestos o que no iba a haber reformas tributarias y nosotros vamos a empezar en primera instancia con el recaudo, diferente a lo que habitualmente se dice, que se baja y después se consigue la plata. Nosotros vamos a empezar con el recaudo, con la DIAN, trabajando para recoger, para trabajar directamente, enfrentando la elusión, la evasión y sobre eso, mostrándole a la ciudadanía que peso que se recoge se puede devolver a la educación, a la ciencia, a la cultura. Nosotros después convocamos a una reforma tributaria estructural, rompiendo con ese ciclo de que cada año y 7 meses hay una reforma tributaria que crea inseguridad jurídica, que crea todo ese malestar. Entonces, va a ser después concertada con las personas y los principios básicos es que ampliamos la base de contribuyentes, eso es necesario en una sociedad, tenemos que avanzar en la formalización y más personas aportar recursos. Cuando dice ampliar, ¿quiénes más deben pagar? Todas las personas en principio deberían pagar porque nosotros estamos buscando que tengan trabajos, empleos dignos, formales, hace parte del proceso de formalización que nosotros tenemos que construir en nuestra sociedad y nosotros debemos pagar impuestos, debemos nosotros quienes manejamos esos recursos públicos mostrar cómo se hace de manera transparente porque nosotros sabemos que el principal impuesto que paga hoy Colombia son los 50 billones de pesos que nos están robando los corruptos. Demostrar que se puede recaudar, que cada peso que llega se le devuelve a la ciudadanía multiplicado en riqueza, combatiendo la corrupción, ese es el gran reto político que nosotros tenemos. Muy bien, abrimos el debate, Rodrigo y María Alejandra, y yo arranco, y ustedes me dirán quién quiere intervenir, le doy la palabra al doctor Germán, con una acotación que no solo para él, para todos que han hablado. La Universidad de los Andes, a través de su comisión de expertos, la Comisión del Gasto, las agencias internacionales de riesgo, el Banco Mundial, hablando de esta fórmula de ustedes, dice que eso no es viable, que no se pueden bajar los impuestos, que eso no opera en Colombia, doctor Germán. Quienes dicen eso son los académicos, que por más de 30 años estimularon las distintas reformas tributarias. Si Colombia quiere recuperar su competitividad, uno de los elementos principales es tener reglas en materia fiscal similares a las que tienen los Estados Unidos, Suramérica y Centroamérica, también Europa. Nosotros no podemos competir con ellos, con el doble del gravamen que es lo que soporta hoy el sector productivo en Colombia. Ya tenemos redactada una reforma que además de simplificar el estatuto tributario se fundamenta en los siguientes pilares. Señor. Acabar con el impuesto al patrimonio, que es un impuesto antitécnico, igual con la renta presuntiva. Hemos previsto que el impuesto de renta sea del 30%, excluidos dos sectores, turismo y el sector agrícola, que no lo será, sino del 10%. ICA, IVA, descontables. Adicionalmente a eso, tenemos un conjunto de normas, como lo es no gravámenes a los dividendos en las acciones, amortización en la adquisición de bienes de capital, eso quiere decir la maquinaria en 1 o 2 años. Es la única manera, Juan Roberto, que este país va a recuperar
su competitividad. Muy grave lo que nos ha ocurrido. Centenares de empresas en desarrollo de los tratados de libre comercio han preferido situarse en México, en Chile y enviarnos Doctor el Germán, producto terminado. Pero sí, Yo Rodrigo, quisiera meter para una parar la cucharada. palabra al doctor Iván, al doctor Sí, Humberto, al doctor Gustavo. para precisar este punto, es que he oído... Al candidato Iván. Sí, he oído las propuestas que ha hecho el doctor Iván Duque, el doctor de la Calle, el doctor Germán Vargas, también ustedes dos, pero ustedes más o menos coinciden en que hay que bajar el impuesto a las empresas y que hay que reducir la evasión para compensar esa pérdida de ingresos. Entonces, al final uno no sabe si la propuesta es reducir impuestos o aumentar impuestos. Entonces, para saber, yo les preguntaría, al final, ¿el porcentaje del PIB que pagamos en impuestos va a aumentar o va a disminuir independientemente de qué tipo de impuestos estamos pagando? Va a Doctor. aumentar, Rodrigo, porque hoy la elusión, la evasión y el contrabando llega a 80 billones de pesos, pero en nuestra propuesta hay muchas deducciones que no tienen plena justificación económica. Doctor Iván Duque. Bueno, lo primero que necesita una economía para crecer es tener un entorno donde haya formalización laboral. ¿Quién formaliza? Las empresas. Y las empresas para formalizar necesitan salir de esa carga tributaria asfixiante. Formalizar laboralmente es que Claro, las es que empresas el contraten mayor con todas reto las de la ley. social que tiene Colombia es Con la la informalidad. informalidad. Claro. Estamos hablando de casi el 60% de No informalidad. rebusque, sino economía. Claro, entonces para enfrentar esa informalidad, ¿quién es el que formaliza? Las empresas. Y acaba de salir un reporte de Fedesarrollo donde la tasa efectiva de tributación está entre el 50 y el 70%. Quiere decir que de cada 1.000 pesos que le entra a una empresa pequeña y mediana se le están yendo 500 pesos en impuestos. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es? Eliminar gastos innecesarios en el Estado. Gastos en publicidad y en eventos multimillonarios, duplicidades. Y adicionalmente tenemos un problema en el Estado que tiene que ver con que el 60% del presupuesto de inversión no son para inversiones productivas. Entonces necesitamos hacer ese primer ajuste. Segundo, una reforma a la administración pública donde el Estado haga más con menos y ponernos una meta, pero déjame terminar, donde podamos reducir la evasión de renta y de IVA, que son 40 billones al año, a la mitad. ¿Para qué? Para bajarle la carga a las empresas y a los consumidores. Y cierro con esto, un punto de renta es 1 billón de pesos, un punto de IVA son 2.7. La reforma que planteamos le ahorra al Estado más de 20 billones y por eso podemos bajar la carga, incentivar la inversión y mejorar el ingreso de los trabajadores. Eso no convence a las agencias internacionales, doctor de la Calle, bajar impuestos. Sí, no, No hablo solo de lo que plantean ellos, porque usted también lo ha planteado. No, pero dijéramos que estos son problemas bastante comunes en nuestras propuestas, pero ese no es el problema de fondo. Los problemas de fondo en Colombia son dos. Uno es la estructura tributaria absolutamente injusta porque le carga la mano a la clase media, a los asalariados, y los verdaderamente ricos no pagan impuestos, tienen equipos de abogados que logran eludir los impuestos. Ese es un primer problema, lo cual significa una cosa patológica, y es que están agobiados los pocos que pagan, pero el Estado todavía no tiene capacidad suficiente para cumplir sus metas sociales. Y el segundo punto, Juan Roberto, que realmente es la clave de todo esto, ¿para qué son los impuestos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Son para tomar dinero y satisfacer las necesidades de aquellos que no tienen forma y que viven en la inequidad. Óigame lo que está pasando en Colombia, que es absolutamente excepcional. Los impuestos antes, la inequidad antes de impuestos y después de impuestos es la misma. Esa es una enfermedad, o sea, los impuestos no alteran la estructura inequitativa de la sociedad colombiana. Luego, yo estoy de acuerdo en rebajar para efectos de competitividad los impuestos corporativos. ¿Coinciden eso con las teorías? Estoy de acuerdo en que hay que trabajar en evasión, gasto y corrupción, eso es, dijéramos, elemental, pero mi diferencia, y es categórica, y hay quien me recomendó, hombre, no diga eso, y sí lo digo, aun cuando sea impopular. Aquí los verdaderamente ricos tienen que tener una tarifa más progresiva, porque los desafíos sociales de Colombia, en términos de la necesidad de la equidad, de la vida de la gente, de lo que está pasando en el Chocó, de lo que está pasando en Tumaco, implican que los ricos tengan que aportar en la medida de sus posibilidades, pero a fondo, para sacar adelante esta sociedad. Quiero que, Rodrigo, insistamos la pregunta del doctor Gustavo, es decir, que en la misma dirección para el doctor Gustavo Petro. Sí, porque también usted, doctor Petro, ha hablado de gravar patrimonio improductivo, tierras improductivas, etcétera. Al final,
los colombianos terminaríamos pagando más o menos impuestos de los que estamos pagando actualmente, que esa es la independientemente, preocupación de muchos independientemente de colombianos. por qué motivo. Unos colombianos terminarían pagando más impuestos. Y tiene que ver con un criterio esencial. La reforma tributaria debe basarse en la justicia tributaria. ¿Qué significa eso? Que el objetivo es que en Colombia crezca en número la clase media, que sea prácticamente la totalidad de la población la que pueda pasar a la clase media. Eso significa en el terreno tributario un frente. Los que más deben pagar impuestos en Colombia son los que más tienen. Si no se hace eso, si al contrario las propuestas antes escuchadas, excepto Humberto, es reducirle a esos grandes capitales los impuestos, el Estado termina descansando su financiación en la clase media. Y el segundo aspecto fundamental es que el régimen de impuestos debe propiciar la producción. Por tanto, en los más grandes capitales, los impuestos que tienen que ponerse son los de los capitales improductivos, de tal manera que se incentive, se estimule transferir riquezas hacia la producción en Colombia. ¿Cuáles son esos capitales improductivos? Rentas financieras, capitales en los paraísos fiscales, tierras fértiles pero improductivas en manos de grandes poseedores de tierras. Allí tiene usted 3 grandes frentes, más uno que son las exenciones. Termino ahí. Sí, señor. Si uno quiere realmente eliminar la evasión, tiene que quitar la exención. Esa es una regla de oro y por eso hay que simplificar quitando exenciones. No es cierto que el régimen tributario colombiano ponga en las empresas impuestos del 60 al 70%. El impuesto promedio es del 21%. Con esos datos falsos, irresponsablemente se manejaría el Estado. Sí, mire, el tiempo se agota, pero les doy Pero la palabra. habíamos quedado que íbamos. Claro, sí, con pero cierta llevamos flexibilidad. 9 minutos de Yo debate en un tema quisiera que es muy interesante. agregar algo. Sí, y finalmente, doctor Iván Duque. Vea, Sí, mire, ya quedan 3. los impuestos Tiene que hoy volver en Colombia. Barajamos de nuevo. Adelante, Los doctor Herman. impuestos hoy en Colombia, para quienes los pagan cumplidamente, llegan casi al 70%. Es lo que dice el Banco Mundial, doing business, y es la realidad. Son unos impuestos prácticamente confiscatorios y muy pocos competitivos. No olviden que tenemos 14 tratados de libre comercio. Competimos con el mundo entero con el doble de la tarifa en materia impositiva. Muy poco atractivo para la inversión extranjera y la nacional. Pero yo no sé, aquí mis colegas, ¿por qué señalan? Esa tarifa es confiscatoria y si la quieren aumentar, yo no sé a dónde llegaríamos. Doctor Duque. Pues las cosas Y luego el doctor de la las calle y cosas- cierra el doctor Fajardo. Las cosas son elementales. Aquí están obstruyendo el desarrollo empresarial. La micro, pequeña y mediana empresa son el 97, 98% de las empresas en el país. Son las mayores generadoras de empleo y son las que están en este momento más asfixiadas. Necesitamos bajar la carga a esas empresas. ¿Para qué? Para que inviertan más, para que contraten más y para que remuneren mejor a los trabajadores. Eso permite que la economía recupere crecimiento y más crecimiento es más recaudo y más recaudo permite más recursos para inversión. Pero las tasas que tenemos hoy son alcabaleras y 2 elementos adicionales. Sí. No se puede deducir hoy el 100% del IVA que se invierte en bienes de capital. Eso necesitamos corregirlo. Y la renta presuntiva, en lugar de acabarla como lo han hecho otros países, aquí la aumentaron al 3.5%. Esas decisiones las vamos a tomar, pero justificadas en quitarle gastos innecesarios al Estado, a hacer una reforma a la administración pública y, óigase bien, reducir en un 50% la evasión de los impuestos de renta y de IVA en los próximos 4 años. Para terminar, una frase cada uno con algo que no he oído, y no sé si ustedes comparten esa teoría. Han hablado mucho de los impuestos a las empresas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la retención en la fuente de los empleados? Es decir, da grima, perdóneme la expresión, cuando usted recibe su colilla de pago y ve lo que el Estado le quita a usted, doctor de la calle. No, por eso hay que hacer un esquema mucho más justo.
Uno lo que tiene que hacer es una tarifa más progresiva a los verdaderamente ricos. Pero déjeme tocar un aspecto específico que me parece que es crucial para Colombia. Aquí no va a haber paz y no vamos a tener tranquilidad si no estabilizamos el campo. Y el tema y el tratamiento impositivo del campo exige, en primer lugar, crecimiento, pero crecimiento incluyente. Yo quisiera ponerme en la situación de un campesino de Nariño, de Putumayo, cuando oiga esta conversación. No. El problema aquí es, primero, de acceso a la tierra y la incapacidad de la élite colombiana desde hace 200 años de haber dado el paso de estabilizar el campo mediante acceso. Que crezca la empresa agropecuaria, así quedó incluso dicho en el acuerdo del Teatro Colón, pero fundamentalmente el predial, el impuesto predial en el suelo ha sido una de las formas de frenar el crecimiento agrario en Colombia. Yo discrepo de la vieja tesis del agroingreso seguro, que era el de bajarle a los ricos impuestos con la idea de que van bajando por goteo a los campesinos pobres. No, yo quiero que la empresa florezca, pero tenemos que ir primero a los campesinos. Y en ese sentido he tenido una cordialísima discrepancia con el doctor Duque, porque él lo que hace es calcar la vieja idea del agroingreso seguro, que me parece que realmente es absolutamente nociva para Colombia. Se metió con un tema, doctor Petro. Sí. Doctor Petro. Yo estuve en 15 reformas tributarias en el Congreso de la República. Fui ponente prácticamente en todas, siempre oponiéndome. Porque la tesis en las 15, y vuelvo a escucharla ahora como si no hubiera innovación, fue la misma: bajar impuestos a los grandes capitales, a los magnates y subir el IVA, que es lo que paga la gente. Esa fórmula no puede ser la que sigue. Nosotros preferimos que no le bajen los impuestos a los magnates, más bien quítenle las exenciones y bajemos el IVA a la gente. Y el IVA en la canasta básica familiar. Ese es un tema que tiene que ver con la justicia tributaria. Si no, no se construye clase media en Colombia. Pero mire, bajar ese IVA es muy complicado. Técnicamente no se puede. Se puede perfectamente, incluso es en toda la cadena de producción. Pero permítame terminar. El tema de la pequeñísima empresa, la microempresa o la pequeña y mediana empresa, su problema económico está centrado en un circuito irregular en la provisión. Los grandes compradores de esas empresas, que son grandes superficies de mercado, etcétera, no le pagan a tiempo y las quiebra. Yo pienso más bien que debería haber un estatuto que protegiera al pequeño proveedor, y eso se podría hacer vía banca pública con la compra de cartera del pequeño proveedor, de tal manera que el gran demandante tenga que discutir con el Estado y permitirle a ese pequeño empresario que tenga la liquidez para que no lo quiebren. Ok, doctor Fajardo, para cerrar este debate sobre impuestos y economía, y falta mucho sobre este tema, doctor Sergio. Hay una frase que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y que la repite la ciudadanía por todas partes. Todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones. Esa frase no es cierta, pero casi cierta. Y yo quiero señalar, dentro del Foro Económico Mundial, la expresión máxima del capitalismo cuando se reúnen y miran a Colombia, el factor que impide más la competitividad y la producción en nuestro país es la ética, la falta de ética y la corrupción. No nos engañemos, la corrupción, lo ha dicho el Contralor General de la República, 50 billones de pesos al año. La corrupción, lo ha dicho el mismo Contralor General de la República, tiene una componente, la más importante es una cultura ciudadana de la trampa. Y nosotros tenemos que transformar esa cultura para que podamos hacer muchas cosas en nuestro país. En particular, por ejemplo, acabar con esa frase, que roben pero que hagan obras, que es la perversidad de una corrupción que ha permeado todo nuestro sistema. Y con Antanas Mocus, con quien trabajo y hemos trabajado, hemos demostrado que lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza de la ciudadanía. Y por eso nuestro planteamiento, que no es el mismo, dice, primero vamos a entrar a afectar las condiciones, a recuperar la confianza de la ciudadanía, mostrarle que cada peso que nosotros recibimos se convierte en riqueza para todas las personas, y ese cambio es el que nosotros necesitamos. Y así lo hemos hecho, y así lo estamos haciendo, y así lo vamos a hacer. Usted, Leo, en 10 segundos una respuesta. A ver, lo primero es que nosotros necesitamos desarrollar el campo colombiano, y para desarrollarlo se necesita inversión. Y los países en el mundo que han logrado la integración de la agroindustria con el pequeño productor han tenido incentivos diferenciales
suaves en materia impositiva, o bien son deducciones por un tiempo o exenciones por un tiempo, pero que generen empleo. Y lo que yo quiero es llevar empleo formal al campo e inversión para generar ese capital social. Por eso, una exención por un tiempo, el impuesto de renta al que lleve inversión y genere empleo, es el mayor detonante de empleo formal en un campo donde hoy el 80% de los ciudadanos están en el régimen subsidiado de salud. Eso no es replicar el pasado, es replicar las mejores prácticas internacionales y yo quiero darle al campo colombiano la mayor tasa de inversión que haya tenido en los últimos 30 años.